hacer la comprobación de las características de un capacitor desde el punto de vista eléctrico. Este es un capacitor de 40 microfarads que nos da el arranque en un motor monofásico. Vamos a observar cómo al momento que yo energizo va a cargarse el capacitor y vamos a ver cómo va a pasar la respuesta en este foco. Se va a prender y se va a apagar. Se va a prender cuando se está cargando el capacitor y se apaga cuando ya se comporta como circuito abierto, que queda almacenada la energía en el capacitor a una tensión igual al voltaje que le vamos a aplicar. Le vamos a aplicar una tensión de 120 volts, que es a lo que trabaja un motor monofásico. Por lo tanto, observemos, voy a energizar y observemos la lámpara. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí ustedes vieron que encendió y se apagó. ¿A qué voltaje? Al voltaje de la alimentación de 120 volts. Ahorita el capacitor está cargado, se comporta como circuito abierto. Ahora lo voy a descargar. Observemos al descargarlo. ¿Qué es lo que sucede? Se descarga por medio de la lámpara, ¿sí? Vamos a volver a hacer el ejercicio y ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder cuando cortocircuiteo. Descargo el capacitor en forma directa. Volvemos a hacer lo mismo. Se energiza, prende la lámpara y queda energizado el capacitor. Ahora observemos qué es lo que va a suceder aquí cuando yo haga la acción del cortocircuito. ¿Qué va a pasar? Lo quito. ¿Y qué es lo que sucedió? Observaron el tiempo de carga, cómo sucedió la chispa, la descarga en el capacitor. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con este elemento. Cuando energicemos, estemos trabajando con él, hay que tener el cuidado de cortocircuitarlo para descargarlo. Este mismo sistema lo vamos a ver más adelante. Si vemos nosotros, cuando vimos las características del capacitor, vimos que el voltaje en el capacitor era igual a las características de lo siguiente, que el voltaje en la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia dB en dt. Cuando aplicamos un voltaje de orden senoidal al capacitor, teníamos que la corriente es igual a la capacitancia, la derivada en dt del voltaje máximo seno de omega t. Resolviendo esta ecuación nos quedaba que es igual a WC B máxima por el coseno del ángulo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Que la corriente va a estar adelantada con respecto a la gráfica de tensión, y esta es la corriente, va a estar adelantada 90 grados. Este hecho que estamos viendo ahorita lo vamos a aplicar nosotros con las características del sistema desde el punto de vista eléctrico. ¿Qué es lo que va a suceder en el punto de vista eléctrico? De acuerdo a esta acción que yo tengo aquí, lo voy a anotar por acá, donde tengo que la corriente es igual a W capacitancia, voltaje máximo por el coseno del ángulo. Nosotros vamos a tener pues que este término de la corriente es igual, la función de la gráfica va a ser una I máxima coseno de omega t, donde esta I máxima va a ser igual a WCB máxima. Pero nosotros tenemos que la característica de este valor, esta acción, se le va a llamar como una reactancia capacitiva, que esa reactancia la vamos a definir como 1 sobre 2 pi fc, o que es 1 sobre wc. Entonces esta condición de esta característica que vamos a ver nosotros, en el caso de un motor monofásico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos bobinas, y aquí le llamamos una bobina, la bobina principal, ¿sí? Y tenemos aquí otra bobina desplazada 90 grados físicamente, que se le va a conocer como la bobina de arranque o auxiliar. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Cuando energicemos el motor, aquí vamos a tener un flujo magnético, aquí un flujo magnético de menor cantidad, acá otro flujo magnético, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Este flujo magnético con respecto al rotor, ¿qué es lo que va a pasar? Este flujo magnético es en un campo magnético giratorio que va a estar variando con respecto al tiempo en una frecuencia de 60 ciclos. O sea, en un 60 segundo aquí es máximo y aquí es mínimo. En el otro 60 segundo este es máximo y aquí es mínimo. Se invierte. Por lo tanto, las características eléctricas en el caso del motor, vamos a tener nosotros aquí un devanado
y aquí tendremos otro devanado, el capacitor, y tendremos aquí este devanado. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la bobina de trabajo y esta es la bobina de arranque. El capacitor y este elemento se le llama como un interruptor centrífugo. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento que nosotros energicemos al motor, aquí cerramos el interruptor, aquí tenemos un flujo magnético en la bobina de trabajo y un flujo magnético en la bobina de arranque. Por lo tanto, estás desplazado 90 grados. Con este capacitor que estamos contando, es un motor monomer arranque a capacitor. Este capacitor nos va a dar la característica de la capacitancia cuando tengamos un desplazamiento que la corriente está siendo adelantada al voltaje 90 grados. Voltaje y corriente. Por lo tanto, en el momento que queda el capacitor cargado, ese es un instante tan rápido que nomás es el momento que arranca el motor para vencer la inercia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Trabaja el motor por medio del interruptor centrífugo. Al momento que tiene su velocidad te va a tener que conectar con el interruptor centrífugo. Pero ¿qué es lo que sucede con este capacitor? En este lapso de tiempo la corriente se va a desplazar 90 grados con respecto a la otra bobina, y vamos a tener que después se va a desconectar por medio del interruptor centrífugo el capacitor y nada más trabaja la característica de la bobina de trabajo. Por lo tanto, aquí podemos ver la aplicación de ese elemento. Además, ¿qué es lo que sucede también con las características eléctricas del capacitor? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las características de la capacitancia que tenemos, de acuerdo a las características, diferencia potencial entre las placas. ¿Qué es lo que sucede en una subestación eléctrica? En la subestación eléctrica tenemos las barras, en las cuales hay una diferencia de potencial en cada una de ellas. Por lo tanto, cuando se tenga que hacer el mantenimiento a la subestación, se quita la energía, se abre la energía, ¿y qué es lo que va a suceder? Se quedan cargadas, hay una diferencia de potencial en estas barras. Por lo tanto, esto está actuando como un capacitor. Entonces, es necesario descargar las placas. ¿Cómo se placas? Por medio de una pértiga y un conductor se agarra, se pesca la fase y se aterriza a tierra para ir descargando cada una de las líneas de la subestación para tener precaución y poder entrar a hacer mantenimiento. Si no se hace ese tipo de características, por seguridad, puede el operario o el electricista que entra a hacer mantenimiento puede ser perjudicado por una diferencia de potencial. Aquí vemos la aplicación eléctrica del capacitor, ¿sí? En donde estamos viendo la acción de la capacitancia. ¿Cómo puedo calcular la capacitancia en un motor? Pues de acuerdo a la potencia, que es igual a V por I con seno del ángulo, conociendo el voltaje, conociendo la corriente y el factor de potencia, que son los datos de placa del motor. Con esta potencia, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos tener las características de la capacitancia. Por lo tanto, con esta característica y la condición de la acción de la reactancia, la reactancia capacitiva la podemos expresar con esta expresión FC, donde aquí, conociendo esta característica de la reactancia capacitiva, nosotros despejando la capacitancia de esta expresión, podemos conocer la capacitancia que requiere el motor para el arranque. Por lo tanto, para motores monofásicos, motor monofásico, en el cual esta característica de acción del motor monofásico hay que tener cuidado porque la corriente de trabajo aumenta de 4 a 6 veces la corriente nominal en el instante del arranque. Por lo tanto, vean la característica, la función que debe tener el capacitor para tener la corriente de arranque. Y lógico, para conocer esta expresión, la reactancia capacitiva, ¿cómo la podemos determinar? La reactancia capacitiva, pues con la ley de Ohm, que es igual al voltaje sobre la corriente. Al conocer el voltaje y la corriente de las características del motor, esa reactancia capacitiva la sustituimos en la expresión. Esa expresión sale de esta situación que vimos en la parte de la dimensión del voltaje y la corriente cuando el capacitor está alimentado con una fuente de tensión de corriente alterna, y aquí determinado la capacidad del condensador.
La capacidad del condensador que vimos en el ejemplo experimental es una capacitancia de 40 microfarad. Y lógico, para hacer las características nosotros tenemos que determinar la capacidad de potencia del motor para ver qué tipo de capacitor vamos a tener. Lógico, la capacitancia de los capacitores puede tener que va a ser un más o menos el 5% de la capacidad nominal. O sea, puede ser más, puede ser menos el 5%, para poder tener en cuenta la capacitancia de los condensadores.